¿Quién era? Me parece que era El de Flores. sí, el de la clase pasada fue Flores. Flores fue. Bueno, si llega a venir él, le decimos entonces Igual que dijo no. que no iba a estar. Ah, dijo que no. Sí. Pucha. Bueno, escuchen nomás entonces. Bueno, vamos a comenzar entonces empiezo de nuevo porque iré más rapidito a la primera parte. En realidad, hay dos tipos de integrales. Dice acá integral definida porque era lo que era el apunte que está ya subido. Pero yo hoy les voy a dar la integral indefinida, que me es más fácil de darlo en forma virtual. Lo otro necesito gráficos y voy a perder el tiempo. Entonces se los doy después cuando ya empiece, ya este viernes voy a San Rafael, si Dios quiere. Entonces, hay dos tipos de integrales. La integral indefinida, que es la que voy a explicar hoy, y la integral definida, que es la que voy a explicar el viernes. En la integral son conceptualmente nada que ver una con la otra, pero nada que ver. Las definiciones, una no tiene nada que ver una con la otra. Lo que pasa es que después se va a ver un teorema que va a permitir que haya una relación entre ambas. Y ahí es como que en realidad, haciendo un poco de historia, en ese momento, cuando se encuentra una relación entre dos conceptos que no tenían nada que ver uno con el otro, ahí realmente es donde se llamaron a las dos integrales. Porque a esta se la llamaba simplemente primitiva. No se la conocía con el nombre de integral indefinida. Era simplemente la primitiva. Después se pasó a llamar integral indefinida. Yo ya les voy a volver a explicar eso cuando les dé el enunciado del teorema. Bueno, ¿qué es la primitiva o integral indefinida o antiderivada? Es que nos dan como dato el resultado de una derivada, al revés de lo que venían haciendo. Antes ahora les daba una función y les pedía calculen la derivada. Bueno, ahora es al revés. Ahora yo les voy a decir, miren, la derivada de cierta función es esta. Les doy el resultado de la derivada. Quiero que me encuentren cuál es la función primitiva, cuál es la función cuya derivada es la que yo les estoy dando. Es pensar la derivada al revés. Por esa razón es que les cuesta mucho integrales mientras se está cursando. ¿Por qué? Porque todavía no enganchan bien derivada, todavía se equivocan en derivar, cuando ahora lo tienen que hacer al revés, se les arma lío. Pero eso lamentablemente, chicos, yo magia no puedo hacer. Acá lo que hace falta es que ustedes horas de ejercitación. Eh, sí, porque no hay otra. Esto cuesta, no hay forma. Le ha costado a todo el mundo. A alguien le podrá costar más, a alguien le podrá costar menos. Hay una sola forma de aprender a integrar y es hacer mucha ejercitación. Y por favor, no hagan 10 veces el mismo ejercicio. Eso no es mucha ejercitación. Mucha ejercitación es hacer ejercicios diferentes. Tienen una hermosa biblioteca ahí en San Rafael. Vayan a la biblioteca, saquen libros, no me importa el autor, bajen de YouTube, busquen alguna página donde salgan ejercicios resueltos de integrales. ¿Por qué les digo resueltos? Para que ustedes después puedan corroborar que lo hicieron bien. De todas maneras, pueden saber si lo hicieron bien o no, ya les voy a explicar. Bueno, entonces, ahora el proceso que se les pide es diferente. Es dado el resultado de una derivada, hay que encontrar cuál es la función primitiva o integral indefinida de esa que me dan. Entonces, acá hay un ejemplo. Ven, dicen, hallar una función para distinguirla a la primitiva la llamamos con mayúscula. Hallar una función f mayúscula cuya derivada es 3x al cuadrado. Ven, me dan como dato la derivada de una función, es 3x al cuadrado. ¿Cuál es la función? Y la función sería x al cubo. Porque si ustedes a x al cubo la derivan, ¿cómo se derivaba una potencia? Se bajaba el exponente y se le restaba 1. Entonces, justamente, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, decimos que esta función que encontramos pensando la derivada al revés, que esa función
es una primitiva de la que me dieron como dato. Acá está, ¿ven? La función f se llama antiderivada o primitiva de f minúscula. Entonces, ¿qué van a tener ustedes como dato? F minúscula. ¿Qué es f minúscula? El resultado de una derivada. ¿Qué tienen que encontrar? Una primitiva. ¿Cómo? Pensando la derivada al revés. Pensando, ¿qué función tiene como derivada esta que está acá? Y ahí tienen la definición de derivada. Una función f es una primitiva o antiderivada de una función f minúscula en su dominio, en un intervalo, en un conjunto. Sí, solo sí, la derivada, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien el apunte o agrando? Se ve bien, se ve bien. Bueno, la derivada de esa f grande que ustedes encontraron me tiene que dar como resultado la que me dieron. Por eso yo les digo que ustedes van a poder siempre verificar si el resultado que obtuvieron está bien o no. Porque si por más que haya sido complicado encontrarla, si ustedes ya encontraron una f grande, la primitiva, la derivan. Y la derivada les tiene que dar lo que les dieron como dato, que se llama integrando. Entonces ustedes, cualquier ejercicio de integrales que hagan, ustedes pueden verificar si está bien o no. Derivan, y es un muy buen ejercicio, porque van practicando las dos cosas a la par, derivadas e integrales, que en realidad van a ser las dos herramientas matemáticas, derivadas e integrales, que más van a usar en la carrera. Son las fundamentales. En un examen final, no sabe derivar, no sabe integrar, se va. Desaprobado. Son dos cosas que no se pueden disculpar. Lo demás podrá bajar puntajes, pero derivadas e integrales, un alumno que no sabe derivar o que no sabe integrar, no puede tener aprobada la materia. Así que pónganse las pilas, porque es un tema muy básico. Y acá hay ejemplos. Acuérdense que para distinguir una de la otra, el dato va a ser siempre con f minúscula. Ese es el resultado de la derivada. Y ustedes van a tener que buscar la función cuya derivada es esta. Y la que encuentran la van a indicar con f mayúscula. Entonces, ven, miren. Me dan como dato. La f minúscula es coseno de x. ¿Yo qué tengo que hacer? Buscar qué función tiene como derivada al coseno. Si miran la tabla de derivadas, ¿qué función tiene como derivada al coseno? El seno. ¿O no? ¿La derivada del seno cuál es? El coseno. Coseno. Entonces, una primitiva o integral indefinida del coseno es la función seno. Esta es una primitiva, entonces a esta la indicamos con f mayúscula. Pueden verificar. ¿Por qué deriven? Si derivan la f grande que encontraron, efectivamente la derivada del seno es coseno, que es el dato que les dieron. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, por ejemplo, me dan la función 1 sobre x. ¿Ven? ¿Qué tengo que buscar? ¿Una primitiva o integral indefinida? ¿Qué es eso? ¿Qué es buscar una primitiva o una integral indefinida? Es buscar otra función cuya derivada sea 1 sobre x. Si miran la tabla de derivadas, ¿qué función tiene como derivada 1 sobre x? El logaritmo natural. Pero miren, acá hay algo raro. Dice que la primitiva es logaritmo natural, pero hay un valor absoluto. ¿Ven que la x está entre barras? ¿Y eso por qué es? Porque acuérdense que los logaritmos no se pueden calcular logaritmos ni de cero ni de números negativos. Entonces, ¿qué pasa? Que la función 1 sobre x, la x puede ser negativa. Pero entonces, el logaritmo de ese número negativo no va a existir. Para evitar el problema ese, ¿qué se hace? Y se deja que se deja la x entre barras de valor absoluto y entonces no hay ningún problema. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si, a ver, les doy como dato la secante al cuadrado? Ese es el dato que ustedes van a tener. Eso es el resultado de cierta derivada. Ahora yo les pregunto, ¿qué función tiene como derivada a la secante al cuadrado? Si van a la tabla, Tangente, puede ser. bien, si van a la tabla de derivadas, la
función cuya derivada es secante al cuadrado es la tangente de x. Entonces, una primitiva de la secante al cuadrado es la tangente de x. ¿Cómo lo verifican? Si derivan esa integral, esa primitiva, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Por eso, chicos, es que cuando ustedes decían, ¿y podemos en el parcial tener la tabla de derivadas? Hay que aprenderla de memoria. ¿Por qué? Si no voy a tener problemas ahora. Porque estas integrales que estamos resolviendo son integrales que se llaman inmediatas. ¿Por qué inmediatas? Porque es la tabla de derivadas al revés. Pero si no me sé la tabla de derivadas, no voy a saber las respuestas de estas integrales, que es lo más recontra fácil que pueden tener. Después de esto se complica muchísimo. Pero lo básico es esto, es saber las integrales, las primitivas, de las funciones básicas que son las que estaban en la tabla de derivadas. ¿Me entienden? Entonces, claro, a ver, si no saben la tabla de derivadas de memoria, no van a poder resolver estas integrales. Se les va a armar un lío. Bueno, a ver, otro ejemplo. 2 a la x. La función 2 a la x. Esta función es una función del tipo exponencial, ¿se acuerdan? ¿Por qué exponencial? Porque la base es un número y el exponente es la variable. No es lo mismo que x al cuadrado. X al cuadrado es una potencia, una función potencial, una función polinómica. 2 a la x es una función exponencial porque el exponente es la variable. ¿Qué función tiene como derivada 2 elevado a la x? Y acá se nos complica un poquito. ¿Alguien tiene la tabla de derivadas a mano? Si alguien tiene la tabla de derivadas a mano, busquen la derivada de a la x. Y va a decir, la derivada de a la x es a la x por el logaritmo natural de 2. Entonces acá se me empieza a complicar. Por eso es que para integrales también va a haber una tabla. Vamos a hacer una listita de una tabla de integrales con estas integrales básicas para que no tengan que estar dependiendo de la tabla de derivadas al revés, porque a veces van a tener que despejar, como en este caso, y se les va a armar lío. Entonces, con todas estas integrales que he resuelto, la integral del coseno, la integral de 1 sobre x, la integral de la secante al cuadrado, ahora la integral de a la x, vamos a ir haciendo una lista y esa va a ser la tabla de integrales, que la tienen que saber sí o sí de memoria. ¿Cuál es la función cuya derivada es 2 a la x? Bueno, miren, acá. Es la función 2 a la x, claro, dividido logaritmo natural de 2, en vez de por 2. ¿Por qué? Acuérdense que si yo derivo esto, me tiene que dar la función que me dieron. Derivemos esto. Es un cociente. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Acá está escrito, ¿ven? Ahí está escrito. Sería 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Hasta ahí serían esos dos la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del logaritmo natural de 2. Pero ¿por qué no figura ese término? Porque el logaritmo natural de 2 no tiene x. Es una constante. Y cuando derivar una constante es 0. Por eso en la formulita acá donde está derivada no aparece menos 2 a la x por la derivada del logaritmo natural de 2, que es 0, te hace 0 todo el término, sobre el denominador sin derivar al cuadrado, que simplifican el logaritmo. Al cuadrado de 2 es lo mismo que tener logaritmo de 2 por logaritmo de 2. Se simplifican y les queda efectivamente 2 elevado a la x. ¿Ven? Ahí verificaron que una primitiva o integral indefinida de 2 a la x es 2 a la x sobre, en vez de por, sobre el logaritmo natural de 2. Exactamente la misma regla, o sea, el mismo resultado, sin importar quién sea el numerito. Si es 5 elevado a la x, la integral va a ser
5 elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5. Estos son los cuidados que tienen que tener. Y esto es lo que les tienen que estudiar muy bien y se les puede armar lío para el parcial. Porque en el parcial va a entrar la última parte de derivadas, derivada regla de la cadena, derivación logarítmica, derivada implícita, derivada sucesiva, diferencial e integrales. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque van a estar derivando e integrando. Tienen que estudiar muy bien cada una de las tablas de memoria y practicar mucho. Entonces, en esa listita que vamos a hacer, nosotros vamos a poner, si la función es a elevado a la x, su derivada, o sea, su primitiva, su integral, no derivada, perdón, su primitiva va a ser 2 a la x sobre, perdón, a la x sobre el logaritmo natural. ¿Alguna pregunta? Ahí, por ejemplo, bueno, esto es muy fácil. Si es la función e elevado a la x, ¿cuál va a ser una primitiva? Y se acuerdan que la derivada de a a la x era e a la x. Y bueno, una primitiva de e a la x es e a la x. Es la única función que ni la derivada ni la integral la cambian. Todas las otras cambian. Esta no. Tanto la derivada como la integral es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, ahora, entonces la pregunta la hago yo. Vieron que acá buscamos pensando en la derivada al revés. Yo les pregunté, una primitiva o integral indefinida del coseno era el seno. ¿Por qué? Porque si yo derivo el seno, efectivamente me da el coseno. Ahora les hago una pregunta. El coseno, esta función, esta, ¿tendrá una sola primitiva, que es la que yo encontré, o tendrá más? ¿Habrá más funciones que al derivarla me den también coseno de x? Sí. ¿Y los demás qué opinan? Que sí. ¿Cómo sería? ¿Cuál podría ser otra? Y Denme por otro ejemplo de otra suma primitiva. del coseno de Puede x, ser, Otra primitiva del coseno de x. El seno de x ya está. ¿Cuál otra podría ser? seno de x puede, más 4. Bien. Cualquiera que ustedes me propongan, por ejemplo, que me digan acá en esta, si yo le sumo al seno, le sumo un número. Si yo ahora derivo esa función, ¿qué va a pasar? La derivada del seno es una suma. La derivada del seno, coseno, más la derivada de 5 es 0. Entonces, cuando me quede coseno de x más 0, me vuelve a dar coseno. O sea que esta es otra función diferente a la que yo había encontrado antes. La gráfica de esta función tiene una forma. Esta cambió. Es otra función. O sea que yo acá he encontrado dos funciones que son primitivas o integrales indefinidas del coseno. Y si en vez de haber puesto más 5 hubiese puesto menos 2, en vez de poner más 5 hubiese puesto menos 2, es otra función diferente, ¿eh? Le pongo F2 y la derivan a esta función. La derivada del seno, coseno, menos la derivada del 2 es 0 porque es una constante. O sea que esta función también es una primitiva. ¿Se entiende? sí, profe. Por lo tanto, esto va a pasar siempre para cualquier primitiva. Para cualquier función que les pidan calcular una primitiva, no hay un resultado único, son infinitas soluciones. Mientras le sumen un número, va a ser otra primitiva diferente. Por esa razón, hay una propiedad que dice, si f mayúscula es una primitiva de f minúscula en un intervalo, entonces otra función g mayúscula, distinta,
es otra primitiva de f, si y solo si g, ¿qué forma tiene? Es la f grande más una constante c. O sea, dicho en otras palabras, son infinitas las soluciones de una integral. Indefinida. Cuando calculan una primitiva, son infinitas. Entonces, lo correcto sería, por ejemplo, en el caso de que la f de x sea coseno de x, una primitiva, por definición, sabemos que es el seno. Pero ¿cómo vamos a indicar la respuesta correcta? De esta manera. Vamos a poner seno de x más una constante. ¿Quién es ese número? El que se les dé la gana. Porque cualquier número que le sumen, si derivan esa f grande, les va a dar como resultado la f chiquita. Por lo tanto, por eso va a ser el nombre de indefinida la integral. Indefinida. ¿Por qué indefinida? Porque la solución no es única. Son infinitas soluciones. Entonces, en realidad, en los ejemplos anteriores, nosotros tendríamos que, la respuesta correcta, ahora que sabemos la propiedad, debería haber sido, acá le vamos a poner más la constante c, acá le tendríamos que haber puesto más la constante c, acá le tendríamos que haber puesto más la constante c, y acá tendríamos que haber puesto más la constante c. Cuando buscan una primitiva, son infinitas soluciones. La función es la misma, la f grande es la misma, digamos, pero lo que la diferencia entre una y otra va a ser un número. ¿Se entiende? Bien. En realidad, ¿cómo sería la interpretación gráfica de esta situación? ¿Por qué el coseno tiene infinitas soluciones? Lo vamos a pensar desde la interpretación gráfica o geométrica de la derivada. A mí me están dando como dato la derivada de una función. La f chiquita es la derivada de una función. El coseno es el resultado de la derivada. Ahora, ¿se acuerdan gráficamente qué representaba la derivada? Gráficamente, ¿qué representaba? Eso no se lo tienen que olvidar nunca. Cuando ustedes derivaban y reemplazaban a la x por un número, sacaban la cuenta y la derivada es un número. ¿Qué representaba ese número? Habían dos interpretaciones. Analíticamente, ese número me dice cómo se comporta la función en ese punto donde se calculó la derivada. Cómo varía, es la variación instantánea. Me dice cómo varía la función en ese punto. Crece, decrece, crece bruscamente, se mantiene constante. Me dice la derivada de ese numerito cómo varía la función en ese punto. O la otra interpretación es geométrica o gráfica. ¿Qué representa ese numerito? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. ¿Se acuerdan? Que la derivada, ese numerito, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, al darme como dato la derivada, lo que me están dando como dato es la pendiente de la recta tangente. Para cada x, yo reemplazo a la x por un número, le voy calculando el coseno y me va a dar un número. Ese número es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, ¿por qué tiene infinitas soluciones? Porque, y acá tienen un dibujo, se ha tomado como ejemplo, me dan como dato, la f chiquita es 2x. ¿Qué función tiene como derivada al 2x? ¿Cuál sería una integral indefinida o primitiva de 2x? Y es x cuadrado. Porque si derivan x al cuadrado es 2x. ¿Estamos de acuerdo? Se han calculado estas primitivas. La f1 es x al cuadrado más 3. La f2 es x al cuadrado más 1. La f3 es x al cuadrado. La f4 es x al cuadrado menos 1. Tomé 4 primitivas de la función 2x.
y las grafiqué. Resulta que cuando graficamos F1, F2, F3, F4, ¿qué observamos? Son todas parábolas. Claro, pero al sumarle una constante, lo que uno hace con la parábola es desplazarla verticalmente. ¿Sí o no? ¿Me van Sí, siguiendo, chicos? sí, sí. Fíjense Sí, que cada primitiva se ha graficado en un color. La curva roja es la F4, o sea que sería x al cuadrado menos 1, ¿ven? La ordenada al origen es menos 1, corta el eje de las y en el menos 1. La azul es la F3, es la x al cuadrado solita, o sea que el vértice está en el 0, 0. La que está en un celestito más claro es F2, que es x al cuadrado más 1. Y la que está en verde arriba sería la F1, que es x al cuadrado más 3. O sea que la parábola se ha desplazado. Pero tomen en el eje de las X, donde se les dé la gana, tomen un punto. Yo lo tomé acá, donde está el cursor. Y por acá levanté una línea de puntos que atraviese a todas las gráficas. Si yo le doy a estas funciones un valor, el mismo valor a la X, me va a dar el mismo resultado. Acá me va a dar la F chica el mismo resultado. ¿Por qué? Porque fíjense, están trazadas las rectas tangentes a las 4 parábolas en el mismo punto de tangencia. O sea, yo levanté una línea donde corta a la parábola, dibujé la recta tangente para la verde, dibujé la recta tangente para la celestita, dibujé la recta tangente para la azul y para la roja. Y, oh sorpresa, todas las rectas tangentes son paralelas, tienen la misma pendiente, tienen la misma derivada. Por eso, cuando me dan como dato, ¿qué funciones tienen tal derivada? Tienen esta derivada, y son muchas. Todas han tenido un desplazamiento vertical. Por eso se les suma, por eso son infinitas. Porque hay infinitas curvas que tienen punto por punto. En cada punto tienen rectas paralelas, tangentes paralelas. Si yo cambio la X, la tomo, qué sé yo, por acá, y hago lo mismo, donde van cortando a cada curva, van a dibujar más o menos a ojo. Acuérdense que la recta tangente es la recta que mejor se parece a la gráfica, o sea que más o menos, sería esa. La recta tangente a la verde. Pero resulta que la celeste, claro, tiene la misma inclinación, o sea que la recta tangente es la misma. Es la misma. Entonces habrá que desplazarla, pero son paralelas. ¿Se ubican, chicos? Por eso que, ¿cuántas funciones tienen como derivada 2 a la X? Son infinitas. Son todas las parábolas que tengan desplazamiento vertical. Por eso es que la respuesta de quién es la F mayúscula, es decir, la F mayúscula para esta función sería decir X elevado al cuadrado más la constante C. Más la constante C. Ah, que está. ¿Se entiende, chicos? sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ir ahora a la notación, porque miren, este versito es más incómodo. Dada la derivada de la función que es 2x, ¿qué función tiene como derivada 2x? Ese versito, como hemos estado haciendo ahora para resolver quién es la primitiva o quién es la integral indefinida, es incómodo. Las operaciones tienen generalmente un símbolo que me dice qué es lo que tengo que hacer. La suma es una crucecita. La división pueden ser los dos puntitos. Bueno, cuando a mí me dicen busque una primitiva D, también va a tener un símbolo. Entonces, ¿cómo vamos a anotar de aquí en adelante al resultado? Me dan como dato la F minúscula. ¿Quién es la F minúscula? La derivada de cierta función.
¿qué me piden encontrar? Busque una primitiva de f, pero en vez de decirlo con palabras, me van a poner este simbolito. Ese simbolito en palabras significa busque una primitiva de. ¿De quién? De la función que está al lado. ¿Y qué hace la diferencial acá metida? Esta diferencial, aunque ustedes por ahora no me crean, es importantísima que esté, porque a mí me dicen, estamos empezando el tema, los datos, la F chiquita que hemos tomado han sido fáciles, pero supónganse que me dicen, la derivada de una función es A por T, en 2 letras. Y yo digo, pero ¿cuál es la variable respecto de la cual derivé? ¿Es la letra A o es la letra T? De alguna manera me tienen que decir cuál es la variable. ¿Por qué, chicos? Porque nosotros en derivada, prácticamente la mayoría de los ejercicios, la variable independiente ha sido la X. Pero eso no tiene que ser siempre así. Cuando ustedes usen derivada en otra materia, por ejemplo, puede que la variable tenga otro nombre, la variable independiente, no sea X. A lo mejor la variable independiente es T. A lo mejor la variable independiente es P. Y nos va a pasar en el segundo semestre. Porque en el segundo semestre nosotros vamos a trabajar con funciones que tienen 2 variables independientes, X e Y. Entonces ahí es un error gravísimo, por ejemplo, no ponerla diferencial, porque yo no sé si estoy derivando, si me dieron el dato de la derivada, si derivé respecto de X o respecto de Y. Entonces, ¿qué hace la diferencial? Me dice cuál es la variable que se llama variable de integración. Es una pareja inseparable. Cuando va este símbolo, va la diferencial. Una vez que resolvieron, encuentran quién es una primitiva, ya no se pone ni el símbolo de busque una primitiva de, ni la diferencial. Pero sí se le suma la constante. Esta es la verdadera notación. Porque entonces ahora ya no tengo que estar diciendo, si la derivada de una función es tal cosa, ¿cuál función tiene? No. Ven este símbolo y ya saben que dice, ¿qué significa? Busque una primitiva de la que está al lado. ¿Y eso qué significa? Busque qué función tiene como derivada esta que está acá. Entonces, en los ejemplos anteriores, miren qué fácil era escribirlo. Se pone el símbolo, era el coseno de X, ¿se acuerdan? Bueno, la diferencial de X siempre tiene que aparecer igual. Y ahora, ¿cuál es la función cuya derivada es el coseno? El seno, más C. La integral de la secante al cuadrado de X diferencial de X es la tangente de X más C. La integral de 1 sobre X diferencial de X es el logaritmo natural del valor absoluto de X más C. Así es como de aquí en adelante vamos a plantear la integral. Cuando me pidan busque una primitiva de, me lo van a escribir de esta manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a ver el tema de integración inmediata. ¿A qué se le llama integración inmediata? Si hemos visto en los ejemplos anteriores que algunas integrales indefinidas pueden resolverse simplemente aplicando la definición. Estas integrales indefinidas se llaman integrales inmediatas. Con estas integrales se puede hacer la tabla de integrales inmediatas que está subida en la página web. Todavía no, mentira. Ya se lo voy a subir. Entonces, a ver, estos ejemplos, ¿vieron lo que habíamos? Bueno, acá algunos cambiaron. La integral de 1 sobre X era el logaritmo natural de X que lo resolvimos pensando la derivada al revés. Por eso dice, se pueden resolver sin grandes complicaciones, es pensar la tabla de derivadas al revés. Pero guarda acá, la integral del seno de X. A ver, ¿qué función tiene como derivada al seno? Miren, si es coseno, cuando yo derive el coseno me da menos seno, y ahí dice más seno. Entonces, una primitiva del seno no va a ser el coseno,
Porque si yo derivo el coseno no me da seno, me da menos seno. Entonces le voy a tener que agregar un menos al coseno. Cuando yo derive esta función, cuando yo derive menos coseno, ese menos es como un menos 1 que está multiplicando al coseno. La derivada de eso va a ser menos 1 por la derivada del coseno, que es menos seno. Pero el menos por menos me va a dar más. Cuidado, porque la regla es al revés que en derivada. La derivada del seno es coseno, pero la integral del seno es menos coseno. Guarda. La integral de 1 diferencial de t. Ah, me cambiaron la variable. Veníamos diferencial de x, diferencial de x, diferencial de x. Acá, ¿qué me están diciendo? Miren, la variable de integración acá es t. O sea que ese resultado, que es 1, la variable es t, no es x. Ahora yo digo, bueno, yo la tabla de derivada la tengo con x, no importa, la letra es lo de menos. Pero, ¿qué función tiene como derivada 1? Si miran la tabla de derivadas como la tenemos escrita es x, cuando la variable se llama x. Pero la integral de 1 es la variable independiente, se llame como se llame. Para eso sirve la diferencial. Si a mí me dicen que la variable es t, entonces, ¿qué función tiene como derivada 1? La variable independiente. ¿Quién es? T. Más la constante de integración. Si me hubieran dicho, la integral de 1 diferencial z es igual a ¿qué? A z más la constante c. Si me dicen la integral de 1 diferencial de x es igual a x más c. Por eso no quiero que se acostumbren a decir que la integral de 1 es x. No, la integral de 1, la primitiva de 1, es la variable independiente. Se llame como se llame. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver. Bueno, no importa. Bueno. Esas serían las integrales, ejemplos de las integrales inmediatas. Ya después les voy a subir la tabla de integrales, donde es una listita donde están todas estas integrales que se resuelven simplemente usando. Espérenme un segundo, por favor, un segundo. Voy a ver si puedo abrir otro archivito y les pego, copio y pego la tabla. Para que la tengamos ahora en el apunte. Acá. Copiar. Los voy a poner acá, se los voy a pegar acá, ¿ven? ¿Ahí la ven? No es completa. ¿Se ve la tablita? Sí, profe. Es más larga, pero es como para que tengan, ven, algunas. Esta es la función f minúscula. Cada una de estas es el resultado de la derivada. Una primitiva es otra función que al derivar me tiene que dar esto. ¿Ven? Entonces, si f de x es 1, entonces nosotros siempre le llamamos x a la variable independiente. Entonces la integral de 1 es x. Miren acá, miren esto. Nos vamos a detener un poquito en esto. Hay integrales que no son tan fáciles de sacar pensando solamente en la definición. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, supónganse que les pregunto, una integral de x elevado a la 4.
Diferencial de x. ¿Qué significa el símbolo? Busque una primitiva de. ¿De quién? De x a la cuarta. Ay, bueno, también no va. De x a la cuarta. Diferencial de x, aquí la variable. ¿Qué función tiene como derivada x a la cuarta? Si yo lo pienso así, por definición, ¿qué función tiene como derivada x a la cuarta? Puedo empezar a probar, agarro lápiz, papel y empiezo a probar, a ver si, como cuando yo derivo potencias, resto 1, el exponente debería ser un 5, pero yo empiezo a probar, la voy a encontrar. Pero en la tabla de derivadas figura una fórmula que me va a permitir resolver más fácilmente, sin perder tiempo probando, cómo se integra una potencia. Miren la formulita que dice, si en general ustedes tienen para integrar una potencia x elevado a la n, donde n puede ser cualquier número menos el menos 1. Puede ser fraccionario, positivo, negativo, pero que no vaya a ser menos 1. En ese caso, la primitiva o integral de x a la n es x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. ¿Qué se hace? Se le suma 1 al exponente y se divide por ese exponente. Entonces, a ver, ¿cómo sería eso acá? Si ustedes tienen que resolver la integral de x a la cuarta, en vez de estar probando a ver cómo engancho la derivada, para ver qué función tiene como derivada x a la cuarta, aplico directamente lo que dice la tablita de integral. ¿Cuál va a ser el resultado? Un cociente. ¿Sí? Un cociente. Arriba va a ser x elevado a la n más 1. O sea que le tienen que sumar al 4, 1. Entonces va a ser x elevado a la 5 sobre 5. Más la constante c de integración. Más la constante c de integración. Esa formulita que figura en la tabla es genial, porque me permite, sin perder tiempo probando, por definición, hasta que engancho quién es la función, entonces me dice cómo puedo hallar la integral de cualquier potencia. Es más, miren, ¿cómo sería? ¿Van entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí. A ver, ¿qué pasa si en vez de ser x a la cuarta, fuese raíz cuadrada de x? Me dirán ustedes, pero eso no es una potencia. Acuérdense que todas las raíces se pueden escribir como potencia fraccionaria. ¿Sí o no? O sea que esto se puede escribir como x elevado a la 1/2. ¿Sí o no? O sea que esto ustedes lo pueden pensar como es la integral, y en vez de poner raíz cuadrada de x, van a poner x elevado a la 1/2. Diferencial de x. Todas las raíces las van a pasar ustedes como exponentes fraccionarios. Y ahora, ¿qué dice la regla? ¿Cómo se integra una potencia? Cuando se integra una potencia, se suma 1 al exponente. Entonces acá me va a quedar x elevado a la 1/2 más 1. Va a ser x elevado, ¿cuánto es 1/2 más 1? Sería x elevado a la 3/2 sobre 3/2. Más la constante c de integración. Quiero que vayan observando esto. ¿Para qué me sirve esta tabla? Hay integrales que son prácticamente inmediatas, pero esta formulita que yo le he marcado acá, que es de la potencia, vale oro.
Porque si yo me quedo solamente con la definición, ¿qué función tiene como derivada tal cosa? ¿Cómo resolvían esta integral? La integral de la raíz cuadrada de x. ¿Qué función tiene como derivada la raíz cuadrada de x? Puedo estar 3 días probando. En cambio, la formulita me permite inmediatamente resolver esa integral. Por eso se llaman integrales inmediatas. Porque hay una fórmula que me permite resolver la integral. ¿Se entendió cómo la resolví? Sí. Bien. Ahora, yo les puedo pedir, por ejemplo, en un ejercicio, o podemos pedir en el parcial, verifique la respuesta. ¿Cómo hacen para saber si esa respuesta es correcta? ¿Qué hacen? ¿Cómo verifico Derivo que el resultado. ¿Cómo, chicos? Derivo lo que me dio. Muy bien. Que no, que el hecho de que se nos empiecen a complicar el cálculo, no pierdan de vista lo que están haciendo. Lo que están haciendo es esto. El dato es la raíz cuadrada de x. Eso es el resultado de una derivada. Ahora yo les pregunto, ¿qué función derivaron? ¿Qué función tiene como derivada la raíz cuadrada de x? Por tabla, usando la formulita, encontré esta función. ¿Cómo hago la verificación? Y la tengo que derivar. Entonces vamos a hacer una cosa. Me la va a hacer escribir de nuevo. Insertar ecuación. A ver, voy a tener que derivar ese resultado. Entonces, sería arriba. Y a ver, arriba déjenlo como está. Pero abajo ese sobre 3 medios, está medio incómodo, ¿ah? De escribirlo así. Piensen matemáticamente, escuela secundaria, matemática básica. Cuando ustedes tenían un número, 1, supónganse, dividido 3 medios. Esa fracción, 1 dividido 3 medios, podían transformarlo en un producto, en vez de 1 dividido, podían poner 1 por, y al denominador lo invertían. ¿Se acuerdan? Entonces, si es sobre 3 medios, ustedes pueden invertir y ponerlo adelante. 2 tercios que multiplica a, y ahora sí, escribo x elevado a la, que era 3 medios. Eso es lo que yo quiero derivar. ¿Se entendió lo que expliqué del 2 tercios? Ese sobre 3 medios lo transformo en un producto invirtiéndolo. Entonces lo pongo adelante por 2 tercios. Ahora yo quiero que deriven eso. Es un ejercicio de derivar. Esto es constante 2 tercios por una función. La derivada de una constante por una función es la misma constante. La misma constante. Por la derivada de la función. ¿Cómo se derivaba una potencia, aunque la potencia sea 3 medios? Para derivar, ¿cuál sería la derivada de x a la 3 medios? Chicos, la derivada de una potencia. 3 medios por x sobre v. Bien, a ver, la derivada de x a la n, no puede ser que no sepan. Miren, chicos, en serio se los digo. Si no saben esto, no van a entender integrales nada. Porque no saben derivar, no saben aplicar la tabla de derivada. Es gravísimo. Estamos en el horno mal. O sea, ustedes están en el horno mal. La derivada de x a la n era bajaban el exponente n por x elevado a la n menos 1. Eso era la derivada de una potencia. Entonces, si yo ahora quiero verificar si este resultado es correcto, derivo ese resultado. Entonces ahora la derivada de x a la 3 medios es bajo el exponente por x elevado y al exponente que tengo le resto 1. Entonces, si le resto
a 3 medios le resto 1, me queda 1 medio. ¿Sí o no? Sí. Pero miren, quedó 2/3 por 3 medios. Esto se simplifica. El 2 con el 2, el 3 con el 3. Quiere decir que eso lo que me da directamente simplemente es x a la 1 medio. Entonces, miren, x a la 1 medio es exactamente lo mismo que la raíz cuadrada de x. Ahí ustedes han verificado que si a este resultado, que es una primitiva o integral indefinida de la raíz cuadrada, ¿cómo lo verifican? Al resultado que obtuvieron lo derivan. Cuando deriven ese resultado, les tiene que dar raíz cuadrada de x. Efectivamente, derivé la respuesta y ven que me da raíz cuadrada de x. Eso es lo que yo les decía, que es una buena ejercitación. Al principio, sobre todo, cuando resuelvan una integral, verifiquen. Aunque no se les pida, no importa, porque de esa manera practican derivadas integrales. Cada integral que ustedes resuelvan, ustedes pueden saber si está bien o está mal. Derivando. Si derivan el resultado, les tiene que dar el integrando, que integrando se llama lo que está acá pegadito al símbolo de la integral. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ven entonces, esa propiedad que yo he marcado ahí en amarillo es muy amplia, porque se refiere a potencia, sí, pero incluso se refiere a raíces. Cualquier raíz se puede integrar como potencia, pasando a la potencia fraccionaria. Inclusive, miren, ¿qué pasa si tienen este otro ejemplo? Tienen la integral de, supónganse que tienen, no, esto todavía no lo voy a hacer. O sea, no les expliqué la propiedad de eso, todavía no lo puedo hacer. Supónganse que tienen 1 y abajo tienen x elevado a la quinta. Diferencial de x. Esa integral. ¿Qué significa? Busquen una función cuya derivada es 1 sobre x a la quinta. Por definición, pensar así mentalmente, ¿qué función tiene como derivada 1 sobre x a la quinta? No tengo idea. Tendría que estar probando muchísimo, no tiene idea. ¿Puedo aplicar la x a la n? Sí, pero la potencia tiene que estar arriba, nunca en el denominador. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Yo puedo aplicar la regla de la potencia, porque hay una potencia. Sí, pero el problema es que la potencia está en el denominador y yo la necesito arriba, no abajo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se pasa multiplicando y se cambia ¿Cómo el pasa signo. multiplicando? No entiendo a qué te referís, ojo, a lo mejor está bien lo que estás pensando, pero lo estás diciendo como la mona. Sube para arriba el X. ¿No? Ahí te entendí mejor. Lo seguí diciendo para la mona, pero te entendí perfecto. Lo paso para arriba. ¿Y eso cómo se hace? Poniéndole negativo al exponente. Sí. O sea que eso sería x elevado a la menos 5. Lo pasan para arriba, pero claro, al invertirlo, te ponen el exponente negativo. Por la diferencial de x. Igual. Ahora aplico la propiedad. ¿Cómo integro x a la n? X a la n es x a la n más 1, x elevado a la n más 1. ¿Y cuánto me daría acá el n más 1? Menos 4. Claro, cuidado acá, chicos, porque recuerda que el exponente es negativo, está bien lo que vos has dicho, pero como el resto está mudo, no sé qué les pasa. Ni dicen sí, ni no, ni nada. Entonces no sé si están vivos, están muertos, me entienden o no me entienden. Sería x elevado a la menos 5 más 1. Eso les va a dar menos 4. Dividido menos 4.
Lo que está como exponente se pone abajo, es x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante c de integración. ¿Cómo verifican este resultado? Como hice recién. Si derivan esto, les tiene que dar 1 sobre x a la quinta. Eso es lo que yo les digo que háganlo. Sobre todo en los primeros ejercicios, es muy buena ejercitación, porque así van a afirmar derivada y también van a afirmar integral. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Y Sí, después profe. en la tabla, volviendo a la tabla, hay otros. Ven, por ejemplo, la integral de e a la x es e a la x más c, la integral del coseno es seno, la integral del seno es menos coseno. Cuidado, que era lo que yo les decía, es al revés que en derivadas. La integral de a la x es el ejercicio que hicimos del 2 a la x. ¿Se acuerdan al principio? En general, cuando tengan que integrar a la x, la primitiva o la integral es a la x dividido el logaritmo natural de a. Y acá, que eso es lo que yo les voy a explicar, estos dos me los salteo, enseguida, a continuación lo explico. Miren, la integral de la secante al cuadrado es la tangente de x más c. Esto es como para que tuvieran un ejemplito de la tabla, es mucho más larga la tabla integral, que ya la voy a subir. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, hay una serie de propiedades de la integral definida que son reglas que se las tienen que aprender sí o sí de memoria y no olvidarse nunca, lo que es bastante difícil, porque hay una que se la suelen olvidar y es un error gravísimo. ¿A qué se refieren las propiedades? La primera propiedad dice lo siguiente. Supónganse que tienen dos funciones que son integrables, que pueden encontrar la primitiva, porque ojo, cualquier función no es integrable. O sea, la f chiquita tiene que ser realmente el resultado de una derivada. O sea que, cuidado, que no toda integral tiene solución. Obviamente que la que les vamos a dar nosotros, todas tienen solución. Quédense tranquilos, no se les ocurra poner en un parcial, no tiene solución porque no la saben resolver. No, no. Todas las que les vamos a dar nosotras tienen solución. Pero realmente, f minúscula, esta f chiquita, no puede ser cualquiera. Y porque a lo mejor no es el resultado de ninguna derivada. O no la puedo sacar de esa manera, o la voy a tener que sacar por aproximación, y eso lo van a ver en otras materias. No se ve en cálculo. Entonces, me aclaran, f chica y g chica sí tienen primitiva, sí tienen integral indefinida. La llaman f mayúscula y g mayúscula. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos que integrar, pero no está la f chiquita sola? Hay un numerito, k, que la está multiplicando. Ah, ya me jorobó. No, no joroba para nada. Si hay una constante multiplicando a f, se la saca afuera de la integral. No se integra. Se la saca fuera de la integral y se integra solo la f chiquita. Por ejemplo, la integral de 5 por el coseno de x. Ese 5 es una constante que está multiplicando al coseno. En la tabla, lo que figura es la integral del coseno es seno. Pero si el coseno está multiplicado por una constante, ya no. ¿Qué hago si el coseno está multiplicado por una constante? Saco la constante fuera de la integral e integro solo el coseno. La integral del coseno es 0, entonces el resultado es 5 por seno de x más la constante c de integración. Acá tienen la de la potencia, que ya la hablamos. Acá miren, todos estos son ejemplos donde aplican la reglita de la potencia, que es la que estuvimos viendo recién, la de que era x a la n más 1 y yo les di algunos ejemplos. Bueno, acá tienen otros ejemplos resueltos, ¿ven? Con la raíz cuadrada, con un exponente negativo en el denominador. Todo eso ya lo habíamos visto. Y esta es la que es muy importante y habla de la distributiva de la integral.
La integración es distributiva respecto de la adición y de la sustracción. Importante, nunca del producto ni del cociente. Esta es la que siempre se olvida. Para la suma y la resta la invocan, porque la suma y la resta sí se puede distribuir. Pero en el producto y en el cociente, jamás. No es distributiva ni en la suma, ni en el producto, ni en la división. Por eso, cuando hay un producto y una división, van a aparecer los métodos de integración y acá se empezó a complicar. Acá, cuando ya hay un producto o un cociente, sonamos, porque vamos a requerir de métodos de integración. Si tenemos sumas y restas, no hay problema. ¿Por qué? Distribuyo. Ven si tienen la integral de f de x más g de x, no hay drama. ¿Qué hacen? Distribuyen. Acuérdense que donde escriben el simbolito de la integral, debe ir la diferencial también. Y después resuelven cada integral. Por ejemplo, tienen la integral de x más coseno de x diferencial de x. Como hay una suma, ¿qué hacen? Distribuyen el símbolo de la integral y la diferencial. Van a poner la integral de x diferencial de x más la integral del coseno de x diferencial de x. Y ahora resuelvan cada integral. ¿Cómo van a resolver la integral de x? Si se van a la tabla, no está la integral de x, pero está la integral de x a la n. En ese caso, la n es 1. Entonces, para integrar x a la 1, aplican la integral de la potencia, que era x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, 1 más 1 es 2, les va a quedar x al cuadrado sobre 2. Más la integral del coseno es seno de x. Terminaron de integrar, más la constante. Y ese sería el resultado de esta integral. ¿Se entiende? Sí. Cuando tienen sumas o restas de funciones, miren este otro ejemplo. La integral de la raíz cuadrada de x menos 6 por x, diferencial de x. ¿Qué función tiene como derivada esto que está acá? ¿Qué sé yo? No sé, ya se me está complicando mucho. Por eso aparecen las propiedades, para simplificármelo. Como hay una resta, ¿qué voy a hacer? Repartir, distribuir la integral en cada término. Se me va a quedar la integral de la raíz cuadrada de x, diferencial de x, menos la integral, y acá sería la integral de 6x diferencial de x, porque eso es lo que dice el término. Hasta ahí, ¿alguna duda? Hasta acá. ¿No? Bien, ahora resolvamos cada una. Ah, pero pará. No se apuren a resolver. Miren primero. Yo debería empezar a resolver, pero antes voy a mirar. Acá hay una raíz cuadrada. ¿Qué pasaba con las raíces? Había que escribirlas como potencia fraccionaria, ¿se acuerdan? O sea que la raíz cuadrada de x, no voy a resolver la integral todavía. Voy a esperar un paso más. Vuelvo a escribir el símbolo de la integral, pero a la raíz cuadrada de x la escribo como x elevado a un medio. Como potencia fraccionaria, ¿para qué? Para poder aplicar la regla de la potencia, la x a la n. En este caso la n valdría un medio. Y en la otra integral, si miran bien, no dice la x sola, dice 6 por x. Eso sería una constante por una función. Más arriba estaba la propiedad que decía, cuando usted tenga que integrar y haya una constante multiplicando, saque la constante afuera de la integral. ¿Qué hago? La saco afuera de la integral y solo voy a integrar x a la 1. ¿Se entiende? Ahora resuelvo. La integral de x a la 1 medio sería x a la n. Y eso me va a dar x a la n más 1 sobre n más 1. O sea que sería x elevado a la 1 medio más 1 dividido 1 medio más 1.
1 medio más 1 da 3 medios. Quedaría entonces X. Ven, acá ya es la respuesta. Cuando ya ponen la respuesta, no se vuelve a poner ni el simbolito ni la diferencial. Se pone cuál es la función cuya primitiva, o cuya derivada, perdón, es X a la 1 medio. Sería X a la 3 medios sobre 3 medios. Menos. Ponen el 6 que habían sacado. Integran solo X a la 1. Acá es potencia, pero el exponente es 1. La integral de la potencia es X a la N más 1 sobre N más 1. O sea que les va a quedar X al cuadrado sobre 2. Más la constante, sí. ¿Se entendió? Sí, sí, medio. Vuelvo a explicar si hace falta. Díganme. Ay, esos silencios me matan. En realidad, si ustedes quieren ese resultado, lo pueden dejar como está. Pero a ver, si ustedes siguen tratando de no aplicar la matemática básica de la secundaria porque no les gusta, porque no se acuerdan, por la razón que sea, no la van a aprender nunca. Entonces, fíjense que ahí uno podría darle una forma más linda, más corta. Por ejemplo, este 2 que está dividiendo, con el 6 que está multiplicando, se puede simplificar. Entonces me quedaría 3 por X al cuadrado. ¿Ven? Acá está. 3 por X al cuadrado. Ahí. Y acá, ya lo vimos recién. Este sobre 3 medios lo ponen como producto, poniendo por 2/3. Adelante. ¿Ven? Ponen 2/3 adelante. Y esto, que era potencia fraccionaria, si quieren la dejan como X a la 3 medios. O la vuelven a escribir como raíz. Porque si el exponente es una fracción, es una raíz. Nada más que acá, como es 3 medios, sería raíz cuadrada de X al cubo. Y esa sería la respuesta final. Lo único que hice fue escribir, simplificar lo que se podía simplificar, y esto escribirlo de otra manera para que se entienda mejor cuál es la cuenta. Porque así queda horrible. Si no lo hacen, no es error. No les vamos a poner mal. Pero yo lo que les digo es, no pierdan, o sea, pierdan el miedo que tienen de estar haciendo, de simplificar, y no me acuerdo, porque me equivoco, y bueno, pero hay que superarse. Si no, no se van a recibir nunca. En la facultad, a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, las dificultades van a ser mayores, y no en matemática, en todas las materias. Cuando ustedes empiecen con las materias propias, técnicas de la carrera, pero son todas dificultades que ustedes tienen que superar si quieren el título. Entonces no tienen que tenerle miedo a las dificultades. Al contrario, enfrenten. Che, no me acuerdo nada de esto y bueno, tendré que practicar. Acá hay otro ejemplo. La integral de e a la x más 1 sobre x diferencial de x. Entonces, tienen la integral de una suma. ¿Qué dice la propiedad? Cuando tengan una suma o resta, pueden distribuir. Van a ser, acuérdense, se distribuye el simbolito y la diferencial. Entonces va a ser la integral de e a la x diferencial de x más la integral de 1 sobre x diferencial de x. Ahora resuelven cada integral. La integral de e a la x es e a la x. Más la integral de 1 sobre x, ¿se acuerdan qué función tenía como derivada 1 sobre x? El logaritmo natural. Nada más que le poníamos el valor absoluto porque no existe el logaritmo de números negativos. Entonces, para evitar ese problema, ponemos la x entre valor absoluto. Como ya resolví la integral, pongo un más c. ¿Se entiende para cómo aplico las propiedades? Sí, sí. Bien. ¿Cómo verifico si esas integrales están bien? ¿Qué hago? Derivando. Derivo ese resultado que obtuve. Si yo derivo este resultado, me tiene que dar esto que está acá.
Si yo derivo la derivada de a la x, es a la x. Más la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, más 0. Efectivamente, es lo que está acá. Cualquiera de las tres, lo que pasa es que, bueno, acá les va a costar un poquito más la derivada, porque otra vez es raíz. En derivada también lo pasamos a potencia fraccionaria para derivar. Pero si ustedes derivan este resultado, les tiene que dar raíz cuadrada de x menos 6x. Eso es lo que yo les digo, que háganlo, porque ayuda a ejercitar derivadas, pero ¿saben qué otra cosa ayuda? Al concepto de integral. Porque a medida que se nos van complicando los ejercicios, cuando uno le dice al alumno, ¿y qué es integral? Y se queda mirando y no sabe lo que es integral. Integral es la antiderivada, o sea, es encontrar una función cuya derivada es la que me dieron. No se olviden de eso, porque como los ejercicios se me empiezan a complicar, se me olvida. Por eso es un buen ejercicio el verificar, para acordarme que lo que yo estoy encontrando es una primitiva. ¿Qué es una primitiva? Una función que si yo la derivo, me da el integrando. Me da la función que me dieron como dato. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos, tenemos que, acá empieza la diversión, en los métodos de integración. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un descansito ahora, se toman algo calentito, se despejan y vuelven. Y empezamos con los métodos de integración, que es lo que realmente les cuesta muchísimo. Y eso hay que hacer mucha ejercitación. Así que, a ver qué hora es, 10:13, a las y 25 empezamos, ¿ah? Ok, profe. Bueno, Ok. Qué pocos chicos.